No, ay, ma. Buenos días. Buenos días, profe. Jorge tenía un problema. Quería carbones.
Ok, chicos, buenos días para todos. Hoy vamos a tratar de culminar un poquito lo de la actividad 2 de la última guía. Si dado el caso, pues nos queda faltando tiempito, yo voy a abrir otra sección, pues terminados los 40 minutos, para los 10 o 15 minutos que nos quede faltando. ¿Listo? La idea es pues tratar de cerrar hoy con la actividad 2, que ya está la semana 12, y la próxima semana entonces ya recopilar pues lo que es la autoevaluación y hacer una especie de quiz, o no ya lo llamemos quiz, una especie de cuestionario oral para la próxima semana, y así cerrar entonces el segundo periodo. Voy aquí a compartir. Ok, entonces antes de empezar, recordemos la clase pasada donde quedamos, que una reacción química se da es cuando los componentes de la reacción, voy aquí a poner, cuando los componentes de una reacción entran en juego, es decir, cuando los componentes de una molécula reaccionan con los componentes de otra molécula. Entonces, dicha velocidad de reacción está influenciada por 4 elementos. Vamos a prestarle bastante atención porque las actividades que se van a dejar hoy es en base a lo que yo voy a explicar aquí entonces. Entonces, el primer componente es el catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es un compuesto o es un tercer elemento que entra en contacto con la reacción para acelerarla. Voy a poner un ejemplo de una reacción química. No sé si esta reacción la hicimos alguna vez en el colegio. Vamos a prestar aquí atención. Bien. ¿Qué mezclaron al principio? ¿Quién me dice? Ácido sulfúrico con Ácido sulfúrico y con azúcar. No sé si en el colegio alcanzamos a hacer este experimento antes de salir a la pandemia, de mezclar ácido sulfúrico y azúcar. Ahí se está dando una reacción entre las moléculas del ácido y las moléculas del azúcar. Esa reacción tiene una velocidad, es decir, la manera en que, la manera en que aquí ya está reaccionando. Entonces, esa velocidad con que el ácido sulfúrico reacciona con el azúcar para convertirlo en carbono, a esa velocidad, a eso es a lo que me estoy refiriendo. En algunos compuestos, esa velocidad depende directamente de los compuestos o depende de un catalizador. O sea, cuando la reacción sucede muy lento, se necesita un tercer catalizador. Voy a explicarlo aquí en pantalla más o menos. Pero yo creo que este experimento nosotros ya lo habíamos hecho, creo. Sí, yo creo que con usted lo alcancé, sino que con algunos grupos no lo alcancé a hacer, por eso pregunté. Entonces, ¿qué es el catalizador? Vamos a suponer que vamos a hacer nitroglicerina. ¿Saben qué es la nitroglicerina alguno o no sabe qué es eso? Bien, la nitroglicerina es un compuesto que se utiliza en la fabricación de la pólvora. Entonces, ¿qué es la nitroglicerina? Es simplemente mezclar ácido nítrico con glicerina. Pero resulta que estos dos no reaccionan así tan fácilmente, ¿ya? Ellos por sí solos no reaccionan. Entonces hay algunas reacciones que necesitan de un catalizador. En el caso de la reacción de la glicerina y el ácido nítrico, el catalizador, o sea, el tercer elemento es el ácido sulfúrico. Es decir, que si
se le agrega el ácido sulfúrico, este ácido hace que la reacción entre estos dos se acelere y las moléculas del ácido nítrico reaccionen con las moléculas de la glicerina, produciendo así la nitroglicerina. Listo. Pero entonces tiene que haber un tercer agente, que es el ácido sulfúrico. Sin el ácido sulfúrico esta reacción no se podría dar. Listo. ¿Quedó claro que es un catalizador? Chicos, ¿quedó claro que es un catalizador? Sí, profe. Ok. Entonces, resumiendo, ¿qué es un catalizador? Simplemente un tercer agente que se introduce en la reacción para acelerarla. Es decir, lo que hace es acelerar la reacción. Una reacción también está determinada por la concentración, es decir, qué tanta cantidad de un compuesto hay y qué otra cantidad de otro compuesto hay también en esa reacción. Entonces, el aumento de la concentración de los reactivos aumenta la probabilidad de choques entre las moléculas. Es decir, que entre más reactivo haya o entre la concentración sea más adecuada, mucho más eficiente va a ser esa reacción. Por ejemplo, en el caso aquí que veíamos del ácido sulfúrico y el azúcar, ¿qué pasa si en vez de echar el señor hubiera echado nada más 3 goticas de ácido sulfúrico? ¿Hubiera funcionado o no hubiera funcionado? Chicos, estoy haciendo una pregunta general. ¿Qué pasa si al azúcar en vez de echarle esa cantidad de ácido sulfúrico que se le echó, se le hubiera echado nada más 2 o 3 goticas? ¿Habría reaccionado o no habría reaccionado? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, de pasar si hubiera pasado, pero no hubiera pasado lo mismo que hubiera pasado que le echara toda la cantidad de ácido sulfúrico que se le echó aquí. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama la concentración. La concentración es la cantidad de sustancias que están interviniendo en la reacción. La presión tiene que ver con el estado gaseoso en la concentración de los reactivos. No necesariamente en el estado gaseoso, con los líquidos también puede llegar a funcionar. Es decir, que entre más presión haya, la reacción va a ser mucho más eficiente. Me explico. Supongamos que yo esta reacción no la voy a hacer así al aire libre, sino que voy a poner aquí una prensa, como una especie de jeringa, y empiezo a presionar, o sea, a ocasionar presión en este compuesto. Entonces, cuando yo ejerzo presión, o sea, cuando estoy presionando, las moléculas se están compactando cada vez más. Al haber presión, las moléculas se están compactando. Eso ocasiona que la reacción también se acelere. Es decir, que ese es el tercer factor determinante en una reacción. Una reacción, si está sometida a una presión grande, pues las moléculas van a interaccionar de manera mucho más rápida. ¿Listo? Ese sería entonces el tercer elemento en una velocidad de reacción. Entonces, volvamos a repasar. La velocidad de reacción de qué depender del catalizador, si necesita un catalizador para que ésta se dé. La concentración, es decir, qué tanta cantidad hay de cada compuesto. Y la presión, pues si está sometido a una presión o no. Si está sometido a una presión, la velocidad va a ser mucho más grande. Y en algunos compuestos, en algunas reacciones, existe una cosa que llama energía de activación. Por ejemplo, en la gasolina. Si en la gasolina, para que haya la reacción entre la gasolina y el oxígeno del aire, tiene que haber un tercer agente que es un fósforo o algún elemento encendido para que se produzca esa combustión. Sin ese agente energético, ya estamos hablando de una energía, sin esa energía, pues esa combustión no va a existir, ¿ya? Es decir, que ahí estamos agregando es una energía térmica. Otro ejemplo lo voy a explicar acá. Se da en el cielo. No sé si han escuchado hablar de la capa de ozono. ¿Alguien ha escuchado hablar de la capa de ozono? Sí, profe. Bien, esa capa de ozono es una capita que está por encima de la atmósfera y que nos cuida de algunos rayos peligrosos que vienen del sol. Resulta que la atmósfera pues es simplemente aire, ¿cierto? Y el aire, como sabemos, contiene oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos, eso lo contiene la atmósfera.
Resulta que arriba del aire, arriba de esa atmósfera, hay una pequeña capa que se llama la capa de ozono. Esa capa, ese ozono, se representa con una fórmula O3, es decir, que son 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo se forma ese ozono? Resulta que ese ozono se forma gracias precisamente a la radiación del Sol. El Sol llega, la radiación, algunas partículas radiactivas del Sol entran a reaccionar con este oxígeno, con 2 moléculas de oxígeno, y producen una molécula de ozono. Es decir, que sin esta energía de la radiación del Sol, esta reacción entre el oxígeno no podría suceder para provocar el ozono. En pocas palabras, si el Sol no existiera, no existiría la capa de ozono. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de una energía, estoy hablando de una energía que está entrando a jugar el papel en la reacción química. Eso se le llama energía de activación. ¿Listo? Ok. Entonces, volviendo a repasar, ¿de qué depende la velocidad de una reacción? De un catalizador si éste lo necesita. En el caso, por ejemplo, de la nitroglicerina, el catalizador es el ácido sulfúrico. Depende de la concentración, o sea, la cantidad de compuestos que van a entrar a jugar en la reacción. Depende de la presión, pues si yo someto la reacción química a una presión más grande, la reacción va a ser más rápida. Y depende de una energía de activación. En algunas reacciones se necesita una energía externa. Por ejemplo, para prender la gasolina necesito generarle calor. Para producir ozono, el oxígeno tiene que reaccionar con la ayuda de la energía ultravioleta. ¿Listo? Entonces, aquí va a estar la primera actividad que van a entregar para esta semana. La primera actividad consiste en hacer un resumen de lo que acabo de explicar. ¿Qué aspectos determinan la velocidad de reacción? Entonces, para eso nos vamos a ir a estos 4 elementos y los vamos a explicar aquí de manera resumida. ¿Listo? ¿Quedó clara la primera actividad? Sí, pero Ok. Entonces vamos a continuar. En la guía aparece que hay que hacer este experimento, pero entonces yo lo voy a explicar y vamos a hacer aquí las preguntas de manera oral. ¿Listo? Están poniendo, hay que hacer un experimento donde hay que hacer tres, no lo llamemos reacciones, porque en realidad todas no son reacciones, tres experimentos. Una es mezclar agua con pintura, la otra es echar 2 canicas al agua y la tercera, un fósforo encendido junto a otros 4 fósforos. Entonces aquí la pregunta es, cuando yo mezclo agua con pintura, eso es una reacción química, yo lo expliqué en la clase pasada, si yo mezclo agua con pintura. Chicos, si yo mezclo agua con pintura, ¿hay una reacción química ahí? ¿O simplemente una mezcla? Una mezcla no. Es una simple mezcla. Recuerden que yo lo expliqué en la clase pasada. Si yo tengo agua con pintura, el agua está teñida, supongamos que esté teñida aquí de negro, y pongo a hervir el agua se va a evaporar y al final pues lo que va a quedar abajito es una costra, que es la pintura seca. ¿Ya? Por lo tanto, no hay una reacción, simplemente las moléculas están entremezcladas. Lo mismo que sucede con el agua y la sal. Si yo echo agua con sal, agua salada, evaporo el agua, al final cuando ya se evapore todo el agua, pues va a quedar aquí una capita blanca, que es la sal. O sea, ahí simplemente es una mezcla. Ya recordemos que las mezclas son un cambio físico, porque ahí no están entrando a reaccionar ninguno de los compuestos. Entonces, aquí en este caso, están pidiendo explicar qué es lo que sucede y qué tipo de reacción sería. Pues aquí simplemente sería una mezcla. En este caso, ¿qué sería? ¿Una reacción química o una mezcla? una mezcla. Palacios. Muy bien. ¿Por qué es una mezcla, Palacios? ¿Qué pasa con las 2 canicas y el agua? ¿Reaccionan o no reaccionan? Que se juntan, se mezclan.
Sí, se mezcla, pero entonces reaccionan. Hay Ya. una reacción química entre el agua y las canicas. No, No. porque no hay, No. no hay No efecto hay, secundario. exactamente, no hay un cambio de la materia. Acuerden que cuando yo estoy hablando de reacción hay un cambio en la materia. Desde aquí el agua sigue siendo el agua y las canicas van a seguir siendo canicas. Y aquí en este caso, Sí, ahí hay una reacción Efecto química. químico. Ya, aquí está influenciada por cuál de los 4 elementos, de lo que yo expliqué ahorita. Fósforo prendido. Por eso, pero ¿cuál de los 4 elementos? Vamos aquí a devolvernos. Que se me hicieron, ¿no? Es por acá. ¿Cuál de estos 4 elementos está entrando a jugar ahí en la reacción? energía de activación. La energía de activación, muy bien. Aquí la energía, recuerda que la energía térmica aquí es la que está entrando a jugar el papel para reaccionar el fósforo o el fosfato que tiene la cabecita del fósforo, ocasionando que se convierta en carbono. ¿Listo? Ok. Bien, este no hay que entregar entonces sustentación, simplemente lo quería hacer aquí de manera oral. ¿Listo, chicos? Ok, entonces hasta ahora la primera actividad con respecto a esta para entregar es escribir aquí el resumen, de manera resumida, en qué consiste cada uno de los 4 elementos de la velocidad en una reacción química. Vamos entonces a la segunda parte. En la segunda parte entonces ya entramos a ver qué es una reacción. ¿Qué es una reacción? Las reacciones se presentan por medio de ecuaciones químicas. Esta representación se realiza por medio de fórmulas y símbolos de lo que ocurre en una reacción. Entonces aquí estamos viendo la reacción entre cloro molecular. ¿Por qué se le llama cloro molecular? ¿Cuántos átomos de cloro tiene ahí? 2. Dos. O Dos. sea, esta molécula tiene 2 átomos de cloro más hidrógeno molecular, que tiene ¿cuántos hidrógenos? 2. 2 hidrógenos. Entonces resulta que cuando yo hago esta mezcla, o sea, cuando yo mezclo cloro e hidrógeno, obtengo ácido clorhídrico. Esta es la fórmula del ácido clorhídrico, HCl. Pero resulta que no solo tengo una molécula de ácido clorhídrico, sino que tengo ¿cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas de ácido clorhídrico están viendo acá? 2. 2 moléculas. Mire, aquí está una, HCl, y aquí está otra, HCl. ¿Ya? ¿Por qué resultan 2 moléculas? Resulta que en la ley de conservación de la materia dice que la materia ni se crea ni se destruye, sino que esta se está transformando. Aquí hay una transformación química. Aquí antes de la reacción habían 2 hidrógenos, pues después de la reacción también deben quedar 2 hidrógenos, sino que cada uno queda en una molécula aparte. Antes de la reacción habían 2 cloros, después de la reacción deben quedar 2 cloros, sino que ya cada uno queda en una molécula por aparte. Es decir, que aquí se tiene que conservar la materia. Si aquí habían 2 cloros antes de la reacción, pues después de la reacción tienen que haber 2 cloros. ¿Listo? Eso en sí es una reacción química y se está transformando la materia. Estas moléculas reaccionan para transformarse en estas 2 moléculas. ¿Listo? Ok. Entonces, al leer una ecuación química se debe tener en cuenta que los coeficientes, ¿a qué me refiero yo con los coeficientes? Este número grande, vámonos a la parte de atrás, ¿qué creen que representará ese número grande aquí? Por ejemplo, este número grande, ¿qué significará? La cantidad de moléculas. La cantidad de moléculas. O sea, aquí me está diciendo que se produjeron 2 moléculas de HCl. Eso significa ese número grande. Es decir, que en esta reacción hay 2 moléculas de ¿qué? De ácido clorhídrico. No lo escuché bien a quien respondió ahí. Bueno, aquí hay 2 moléculas de hidrógeno. Esto es hidrógeno molecular. Recordemos que H2 representa hidrógeno molecular.
Y los símbolos chiquitos, los números chiquitos me están representando la cantidad de átomos que contiene esa molécula. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno está compuesto de 2 átomos de hidrógeno. El oxígeno está compuesto de 2 átomos de oxígeno. Entonces aquí me están diciendo así, 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno que se produce. Aquí está mal escrito, pero yo los coloco en el tablero. En ese taller está mal escrito eso. Entonces me están diciendo 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno produce 2 moléculas de H2O. ¿Qué es lo que es H2O? Agua. Agua. ¿Ya? ¿Cómo podríamos entender eso desde el punto de vista molecular? Imaginémonos aquí el hidrógeno molecular como 2 bolitas. Aquí está un hidrógeno y un hidrógeno. Y aquí pues me están diciendo que son 2 moléculas, o sea, hidrógeno, hidrógeno. Me dicen que está reaccionando con una molécula de oxígeno. El oxígeno son 2 átomos de oxígeno. Entonces al otro lado recuerden la conservación de la materia. ¿Cuántos hidrógenos deben haber en total aquí al otro lado? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 4. 4. ¿Y cuántos oxígenos deben haber al otro lado? 2. 2. O sea que si me dicen 2 moléculas de agua, o sea, ¿qué es una molécula de agua? Acuérdense que el agua son 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero como me están diciendo que son 2 moléculas de agua, o sea que aquí tengo que dibujar otra molécula de agua con su oxígeno y sus 2 hidrógenos. Entonces hay 2 oxígenos, 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Por lo tanto, la reacción entre 2 hidrógenos y una molécula de oxígeno, creo que esto es molécula, produce 2 moléculas de agua. Listo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, vamos por acá. Entonces, eso es una reacción. Entonces, para que entendamos los coeficientes, el número chiquito indica el número de átomos que tiene la molécula y el número grande me indica el número de moléculas que está entrando a jugar en esa reacción química. Acá hay alguna de las tablas de símbolos, pues no voy a entrar aquí en detalle. Más o menos voy a explicar cada uno, que la flechita significa produce, o sea, lo que va a reaccionar. Esto es lo que se añade. Otro símbolo utilizado sí es un precipitado o desprendimiento, bueno, pero eso no vamos a entrar aquí en detalle, que de eso aquí no vamos a hablar mucho. Cuando una reacción está en presencia de calor, así como la del fósforo, recuerden el fósforo y la gasolina, se coloca este triangulito indicando que se necesita producirse calor para que suceda la reacción. Esto significa, por ejemplo, si el compuesto es sólido, líquido o gaseoso, si es una solución acuosa, o en el caso, mire, acá hay catalizador, en el caso de un catalizador, aquí en la flechita se coloca por lo general cuando es el catalizador, recuerden, en el caso de la nitroglicerina, entonces yo coloco la fórmula y encima coloco ácido sulfúrico, es decir, que necesita un catalizador para que la reacción suceda. ¿Listo? Estos son pues algunos de los símbolos que se utilizan en la química. Vamos por acá. Ok, entonces aquí en este caso, mire que la reacción es al revés, es decir, este óxido se va a separar para producir mercurio, este es mercurio, y oxígeno. ¿Cuántas moléculas de óxido de mercurio hay aquí? 2. 2. Es decir, que 2 moléculas de óxido de mercurio 2. que producen. Este símbolo es mercurio. ¿Qué es que producen? ¿Cuántas moléculas de mercurio produce esta reacción?
Esa es la pregunta que estoy Dos. haciendo. Dos. Dos. Dos átomos de mercurio más ¿cuántas moléculas de oxígeno? Dos. No, ahí no hay ningún número 2 grande acá. Ninguna. Una. Puede que cuando no tiene numerito, se le puede decir que tiene uno. O sea, dos átomos perdón, de hidrógeno, no, de mercurio, más una molécula de oxígeno. Lo que pasa es que cada molécula de oxígeno, recuerden, tiene dos átomos de hidrógeno. Recordemos la diferencia entre molécula y átomo. Esto es una molécula de oxígeno compuesto de dos átomos de hidrógeno. ¿Listo? Vamos por aquí. Bueno, entonces este es uno de los experimentos que se propone ahí, que es la reacción entre bicarbonato y vinagre. Vamos a mirarla acá. Experimento para conseguir una reacción endotérmica, es decir, una reacción que absorbe calor. Al final observaremos que la temperatura baja. Para ello solo necesitamos bicarbonato sódico y vinagre. Y por supuesto un termómetro. Pongo un poco de vinagre en un vaso y ahora introduzco el termómetro en el vinagre. Y ahora esperamos 5 minutos para que la temperatura se estabilice. Y ahora voy a añadir una cucharadita de bicarbonato sódico. Un poquito más. Y más. Hemos conseguido una reducción de temperatura de 8 grados Celsius. Es posible realizar el experimento en vez de con vinagre con zumo de limón. Como no tengo aquí un limón, voy a utilizar ácido cítrico puro. Añado un poco de agua y lo disuelvo. Añado una cucharada de bicarbonato sódico. Un poquito más. Podemos apreciar la bajada de la temperatura mediante el uso de una cámara de visión térmica. Y ahora en vez de vinagre voy a poner salfumán, que no es más que ácido clorhídrico al 25%. Añado unas cucharaditas de bicarbonato sódico. Realmente frío. Si os ha gustado podéis darle like y también suscribiros. Nos vemos. Bueno, cabe mencionar que la reacción entre vinagre y bicarbonato también produce un gas. No sé si alguna vez lo hicieron por allá en años anteriores. Listo. Inclusive hay un experimento muy interesante que colocan esa reacción en una botella y luego colocan un globo y el globo se empieza a inflar. No sé si han visto esa reacción en algún momento. Bien, entonces respecto a este experimento, vamos a escribir aquí qué se observó. Espera, aquí un momentico, no, estoy adelantando. Aquí qué se observó respecto a ese experimento. ¿Listo? Esa es entonces la segunda entrega para esta semana. La primera entrega es el resumen de los 4 elementos en una reacción. Y aquí, ¿qué se observó en la reacción química entre el bicarbonato de sodio y el vinagre? ¿Qué observaron ahí en el video? Listo. Para los que desean, lo pueden también hacer en casa, pues lo traje aquí en video para que no tengan que comprar los materiales, pero si usted desea hacerlo en su casa, también lo puede hacer y escribir aquí la respuesta. ¿Listo? Bien. Vamos a omitir este paso.
Bien, entonces en una reacción química, recordemos que entran dos elementos, un elemento A y un elemento B. ¿Qué hora es? Ok, nos faltan 5 minuticos. Chicos, vamos a cerrar esta sección y vamos a volver a abrir en el mismo link. O quedan faltando 5 minuticos para terminar, listo. Que ya faltan 2 minutos para completar los 40. Entonces vamos a salir de esta y vamos a volver a ingresar por el mismo link. Que nos quedan faltando 5 o 10 minuticos para terminar, listo. Chicos, ¿quedó claro? Sí, señor. Ok, entonces los espero en el mismo link, ya lo voy a habilitar.